hemos preparado una dinámica en la que ahora te lo vamos a explicar cuando traiga unas cosas. Básicamente hemos puesto en imágenes 2 alimentos. Vamos a poner el ejemplo, un trozo de carne roja y un plato de legumbres. Vale. Y ahora lo vamos a poner con vasos. Vamos a ir midiendo el impacto de cuánto afecta esto a diferentes características. Para la gente que está escuchando esto en audio, básicamente estamos poniendo 3 folios en la mesa. Un folio es de calorías, otros de salud y otros de medio ambiente. Y a su vez, en cada uno de esos 3 folios hay 2 vasos vacíos en cada uno de los folios. ¿Por qué estos vasos? Porque un vaso es verde y otro azul. El verde son todos los alimentos de origen vegetal. El azul son los que no son de origen vegetal. Entonces, vamos a ver, como si fuera el equipo verde o equipo azul, cuál tiene más impacto, dependiendo de cada combinación, en cada uno de ellos. Esto sé que parece un poco enrevesado, pero cuando veamos el primer ejemplo lo vais a entender enseguida. Así que, ¿si te parece, Miguel? Sí, claro. Para la gente que lo entienda, igual lo has explicado, no me entra, ¿eh? Sí. Si afecta a un 10, es que afecta mucho a la salud, que afecta mucho al medio ambiente, es decir, el 10 es lo malo, el poco sería lo bueno. Perfecto. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Empezamos por el primero. Espérate. ¿Qué tenemos ahí? Queso y tofu, ¿no? Sí. Tofu. Queso y tofu, 250 gramos. Tofu, para la gente que aún no está dentro de este mundo, ¿qué es el tofu? Porque parece una marca, ¿no? Parece como Scalestri. Tu feminidad está con el plástico ahí. Sí, la foto. Total. Buena pregunta. O sea, el tofu es básicamente coger la bebida de soja y coagularla. Es como hacer un queso fresco, pero de bebida de soja. De bebida de soja, anda. Entonces, es algo tan sencillo como eso. Es como coger, por entenderlo, coger la bebida de soja y se coagula con algunos coagulantes que permiten darle esas texturas gelificadas. Vale. Incluso algunos de esos gelificantes muy interesantes, porque algunos pueden ser derivados del calcio y hace que el tofu sea una fuente muy interesante de calcio. Vale. Fíjate que se pone en comparación con el Claro, en este caso con el queso, ¿no? con el queso. Vale, entonces, yendo a la dinámica, Sí. impacto de calorías. Vale. Aquí voy empezando y así lo voy echando y lo explico. Ves explicándolo. A ver, de forma bastante clara, o sea, el queso, y además está un queso curado, al final los quesos cuanto más curados, más grasa tienen. Vale. Y el hecho de que tengan más grasa, como bien sabéis, la grasa, bueno, el aporte calórico de la grasa es mayor que la proteína y el hidrato de carbono. Entonces, con el tema de las calorías, teniendo en consideración que a nivel de aporte de grasa es mucho mayor en el caso del queso, en este caso un queso maduro, y el tofu no tiene grasa directamente. No tiene. O sea, el tofu tiene una proteína relativamente parecida, un poquito más baja que el queso, pero es prácticamente todo proteína. Entonces, Vamos una a fuente por ello. bastante interesante. Entonces, sin lugar a dudas, podríamos decir que el aporte calórico del queso azul Es más, eso es. bastante más Vale. que el del tofu. Claro, se ve de forma muy visual, claro. Porque ¿cómo va de calorías ahí se ve un poco empatado. Si quieres echar un Sí, poco más sí, abajo. gastar un poquito más. El impacto calórico que tiene el tofu, por ejemplo, Sí. ¿cómo lo verías? Es decir, bueno, luego lo hablamos en salud, así que me callo y lo hablamos en salud. Te lo pregunto ahora, no Sí, te preocupes. incluso es muy interesante lo que me dice, porque al final las calorías, digamos, tienen un valor, pero también a nosotros lo que nos interesa es saber el efecto sobre la Claro, salud. por eso me está callo muy- y mejor vamos a la salud. Está muy relacionado. A ver, con el tema de la salud, pues un poco ligándolo con ello, por un lado, el tofu tiene una proteína que podemos decir una proteína interesante, esto después podemos matizarlo, pero tiene una proteína que podemos decir que es de alta calidad. Y la cuestión aquí del tema de la salud, pues de una forma bastante clara, en el caso del queso maduro, el aporte de, por un lado, de grasa saturada, el aporte incluso de colesterol y el aporte de sal derivado de la maduración hace que a nivel cardiovascular pues estemos yendo a todos los factores de riesgo sin lugar a dudas. Vale. Entonces pues podemos decir que el impacto sobre la salud va a ser bastante mayor del queso maduro. Vamos a añadirle aquí para que Sin se miedo, note. sin miedo. ¿Tú piensas que luego vamos a devolver todas las Vale. velas al punto de partida? Hostia, pero el tofu también tiene alguna cosilla o qué? Que no... ¿Alguna cosilla de? Me refiero, has puesto ahí un poco... Algo afecta a la salud, ¿Algo ¿no? afecta o...? A lo mejor quieres quitarme más Sí, bolas de puedo verdes. quitar. No Puedes hace quitar y meter aún menos. Pero es que a nivel falta. salud, aquí aprovechando este parte, ¿no? Sí. Del 2 bolitas. Dos bolitas. Casi no tiene Dos impacto de bolitas, salud. casi no tiene. Sí, lo he probado el tofu en mi vida. Tengo A que ver, espabilar. Aquí viene primera bomba. Dime, Sergio. Aquí viene la primera bomba que ya vamos a hablar, ¿no? De todo esto, y con esto ya abre un mini melón en esta Sí. parte. Que es, el tofu es un alimento procesado. Buena apreciación. Muy bien, Sergio. Sin embargo, afecta mucho más el origen animal, que es el queso, que es un alimento que yo en mi cabeza digo, vale, mi abuelo sabe lo que es el queso, mi abuelo probablemente el tofu no tenga ni idea de lo que es. ¿Cómo puede ser que sea más saludable lo procesado, industrializado,
en un plástico envasado que el queso que viene de la naturaleza, ¿no? Vale. A ver, es verdad que el tofu no es tan procesado porque al final el tofu es básicamente coger la harina de soja y coagularla, o sea, Vale. no tiene como tanto aditivo, tantos conservantes, pero bueno, si nos fuésemos, por ejemplo, a un tofu que estuviese marinado con salsa de soja o algún tipo Que los hay. de procesado, Luego también por hay eso. escalope de seitán. Hay muchos alimentos derivados Por también. eso. Sí, sí, sí. A ver, esto total. es un melón muy necesario hablar hoy en día porque vivimos un poco en esa dicotomía de pensar ultraprocesado malo, no procesado bueno. Y a partir de ahí, pues establecemos la idoneidad o no de un alimento y a partir de ahí el patrón de dieta. Todo esto viene un poco derivado del movimiento real fooding, podemos decir aquí Sí. en España, que, digamos, no hay criterio científico a nivel del movimiento real fooding, la categorización, o sea, un poco aleatoria. Sí que es cierto que a nivel científico existe lo que se conoce como un sistema que se llama sistema NOVA, que a nivel científico hay un científico brasileño que se llama Monteiro, que hizo un sistema en el cual había 4 categorías a nivel de la clasificación, o sea, la categoría 1 era no procesado, a partir de ahí la categoría 2 era ingrediente, pues por ejemplo el aceite de oliva sería categoría 2. La combinación de ingredientes. Efectivamente. El 3 sería procesado y el 4 ultraprocesado. Pero esa categorización simplemente inicialmente fue para decir el procesamiento de un alimento, para decir si estaba más o menos procesado. La problemática que pasa aquí, muchas veces, como hemos hablado antes, todo en la vida, es que al final intentamos etiquetar todo. Y muchas veces cuando etiquetamos todo, hace que, digamos, parte de la idoneidad de esa categorización, empezamos a dejar cosas fuera y a meter cosas que quizá, pues, por temas de salud, no sería tan acuciante o no sería tan similar. ¿Qué quiero decir con esto? Un bote de garbanzo tiene un conservante que se llama ECTA, o tiene algún conservante, que un bote de garbanzos cocidos sería un procesado. El hummus sería un procesado, si lo compramos en un supermercado. Y cuando nos vamos a la literatura científica, de una forma bastante clara, consumir garbanzos de bote cocido, consumir hummus, a nivel de salud, es más interesante incluso que comer alimentos no procesados como puede ser la carne. Claro. Entonces, claro... Hay procesados que no son malos. Básicamente, Claro. hay procesados que están bien procesados. Incluso hay no procesados que, si los comparamos con algunos procesados, salen peor parados. Entonces, puede ser una aproximación interesante, pero muchas veces tenemos que perder parte de esa creencia de todo lo no procesado es bueno y todo lo procesado es malo. Ya. Porque cuando analizamos de una forma un poquito más en detalle, vemos como quizá hay alimentos que se salen de esa categorización bajo la cual establecemos la idoneidad. Incluso es muy interesante, nosotros hemos hecho varios trabajos, incluso algunas hamburguesas vegetales que incluso están más procesadas, en estudios que se compara con la carne, incluso salen parecidas, incluso mejor paradas. Wow. Y siendo lo más procesado que puede ser. Incluso hay algunas marcas como Beyond Meat, Impossible Food, que son americanas, que han hecho estudios comparándolo con la carne, incluso salen mejor paradas que la carne. Y esos estudios también hechos, ¿no? Porque si están financiados por ellos. Sí, o sea, hay poquitos estudios, pero hay uno de ellos que se está financiado y otros 2 que no. Y nosotros justamente hicimos una revisión sistemática sobre el tema y justamente, o sea, se comparaba incluso uno de esos estudios que se llama SWOT Meat, para que cualquier persona que está viendo lo pueda leer. Ese estudio se comparó con carne de pasto, Vale. que es como el estándar ideal de todas las personas que promueven el consumo de carne. Pero a esa carne de pasto no se le añadió gominolas, ¿no? No. Vale. No, fue, digamos, una Fue comparación, justo, vale, una comparación justa, efectivamente. Vale. efectivamente. Antes de pasar a los siguientes, he comentado el tema del colesterol, del queso. Hace Sí. poco nos hicimos una analítica, Sergio y yo, Sí. y nos sale el colesterol alto. Tenemos 2,22 creo, ¿no? Encima tenemos igual. No más. Yo tenía 240, ¿eh? Sí, está jodido. 240 de colesterol LDL. ¿LDL o total? No, esto era LDL. Vale, uff. Pero ¿y ¿qué pasa con el colesterol? Un momento, para aclarar esto, que así me va a morir. Pobre. Claro, el colesterol ponía que los parámetros, lo normal era hasta 200. Pero eso era colesterol total. Ah, vale, pues entonces era totalmente. Por eso digo, Creo que hacíamos 2,22 y 2,40. 242. Vale. Y ponía que lo que te marcaba de franja, el máximo era 200. Sí. Entonces supongo que será el total. Claro, pero fijaros que ese valor de franja, lo que dicen en los laboratorios son valores de normalidad. Es decir, lo que te dice ese valor es simplemente cómo se distribuye a nivel estadístico la normalidad en una población. Es decir, qué valor es normal en la población española. Pero claro, hay que tener en consideración que estamos hablando, por ejemplo, de la población española, que en España 1 de cada 4 personas se muere por enfermedad cardiovascular. Es decir, que sea normal no quiere decir que sea óptimo. Vale. Que es una cosa muy importante, porque los valores de una analítica simplemente nos dicen el rango de normalidad. Es decir, es cómo se distribuye en la población dada esos valores. Pero claro, si tenemos en consideración que, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular es tan prevalente, Ya. esos valores quizá no son los óptimos, simplemente son la forma en la que se distribuye en la población. ¿Y qué sería lo óptimo? De forma general, lo que podemos saber es que en valores en los cuales estamos cercanos al 100 y en el colesterol LDL 50, 60,
son valores en los cuales la probabilidad de tener un evento cardiovascular es infinitamente menor. El colesterol total, estamos hablando de 100. Y nosotros tenemos 220, 240. Efectivamente. Y hay expertos en alimentación, que bueno, mañana lo veremos, que promueven que eso es bajo. Es decir, 240 dicen que es bajo. Que dicen que incluso 400, 500... Lo mencionaremos, que pueden llegar a decir que esto es bajo. Esto es una locura. O sea, es decir, luego te vienen, por ejemplo, típicos que hablan de dietas ancestrales, todo esto, que hasta, por ejemplo, otras analíticas, otros datos como la vitamina D, dan valores que son una locura. Sí. O sea, por encima de 80, 70, 90 de vitamina D, ¿no? Claro, o sea, al final aquí la cuestión de todo ello, que ya lo hablaremos sobre ello, pero lo que está claro es que sabemos que cuando estamos en esos valores, porque claro, al final, como hablábamos, ya no solamente el valor que tenga ahora, sino es si ese valor lo mantiene en el tiempo, la probabilidad de tener ese evento cardiovascular es mucho mayor. Incluso hay un estudio, que seguramente ya mañana hablaremos sobre ello, pero hay un estudio muy conocido que se llama Keto Trial, que es un estudio que básicamente intentaron poner de manifiesto si en personas que tenían el colesterol alto, el LDL, pero eran sanos, que es un tipo de población que se suele denominar linmas hiperresponders, que son básicamente personas con, digamos, composición corporal súper bien, triglicéridos bajos, HDL alto y el colesterol total alto. Si esas personas tenían más riesgo cardiovascular. Y justamente lo que se pudo ver es que esas personas tenían una probabilidad, o mejor dicho, un desarrollo de placa de ateroma, en este caso no calcificada, bastante mayor que población sana. Es decir, que incluso en una población que podemos decir que es una población sana, vemos cómo, lejos de ello, el riesgo de enfermedad cardiovascular se manifiesta de una forma bastante sustancial. Para no pasarnos del tema, esto, para poner en contexto a la gente, le hicimos lo de mañana porque mañana grabamos una mesa redonda que si no se ha publicado ya cuando estén escuchando esta entrevista, que se suscriban al canal y que estén atentos porque se publicará dentro de poco. Hemos traído expertos de diferentes especializaciones, vamos a decir, una persona especializada en rendimiento deportivo, una más orientada a una dieta, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Baja en carbohidratos, más ancestral, etcétera, y luego Miguel, que es este podcast que estamos escuchando aquí ahora, ¿no? Entonces, muy interesante para poder dar voz a todos y para poder llegar a conclusiones, sobre todo que ayuden a todos a mejorar la salud, así que muy atentos a eso porque tenemos muchas ganas de hablar de todo esto. Tendríamos que financiar estudios científicos, macho. Tengo un plan de estudios. ¿Cuánto puede costar un estudio? Una barbaridad, ¿no? Claro, o sea, depende del tipo de estudio, sobre todo si hablamos de intervenciones, o sea, una intervención en la cual yo, por ejemplo, le doy alimento a la persona, mido en una analítica parámetros, estamos hablando de miles, de cientos de euros. Vale, pues no, Claro. de momento no vamos a ver. Y Miguel, algo para aclarar a la gente, ¿no? Porque con estos temas me pasa porque mi hermano es médico y mi hermano le gustan mucho estos temas y cuando me habla de estos temas le tengo que parar los pies. Se tiende a sobrecomplicar cosas que a lo mejor, dependiendo de quién se lo digas, le va a interesar esa información o no es lo que mejor le interesa. Me explico. A Juan y a mí, que ya hemos hecho 20 podcasts de nutrición y que tenemos claro que hay ciertos ultraprocesados que los sabemos distinguir en el supermercado, no son buenos para nuestra salud, que nos digas esto nos ayuda y nos mejora nuestra salud. Sin embargo, una persona, pues yo qué sé, la tía Manola, que nunca ha escuchado ningún podcast de nutrición, de repente escucha que hay ultraprocesados que son más sanos que alimentos generales, como por ejemplo el queso, va a ir al supermercado, va a ver un cartel de marketing de low calorías o light, o no sé qué, lo que sea, un jamón de pavo light o saludable, o con el símbolo verde. O sea, va a haber tantas trampas en el supermercado de envases que están procesados y que no son buenos y que están afectando a su salud, que ahí es donde sí que veo el movimiento real fooding muy útil. Porque digo, coño, es que aunque científicamente no sea la dieta más óptima el real fooding, es verdad que a nivel practicidad de valor aportado a la sociedad, Total. es lo que más fácil una persona puede entender para pasar de 0 a 1. Es decir, de lo que estoy haciendo ahora, de comer comida precocinada, de comer alimentos que no tienen ningún tipo de valor nutricional, a un poco mejor. Sí. ¿Cómo ves esta parte? Vale, o sea, es muy buena apreciación la que dices, pero esto un poco ligándolo con la anterior, ¿comparado con qué? Claro, comparado con la nada absoluta. Claro, esto es como si dijésemos, si una persona, esto es un ejemplo que se suele decir mucho, claro, si una persona viene de fumar 20 cigarrillos al día, a lo mejor ese cambio, podemos decir, es como pasa a fumar 5. Es un cambio maravilloso, pero todavía hay margen de mejora. Por supuesto. Entonces, claro, aquí nosotros, yo como científico, lo que intento es establecer aquellas pautas que nos permiten optimizar la salud. Y en términos de salud pública damos esas pautas. Y en última instancia, cada persona decide hacer con su vida lo que considere oportuno. Yeah. Pero mi deber como profesional es decirte lo más óptimo. Total. Igual que yo te digo, lo más óptimo es no fumar y en términos generales no beber nada. Y con esa información cada uno decide hacer con su vida lo que considere oportuno. Entonces, claro, la cuestión, en este sentido, desde mi punto de vista, es establecer que ese cambio ya es lo óptimo y es lo mejor. Claro. Y no todavía hay margen de mejora. Vale, ok, perfecto. Esa es la apreciación. Perfecto. Ya pasamos a lo siguiente, pero
Me ha resultado llamativo lo del tofu. Sí, Y si alguna vez voy a comprar tofu, me imagino que claro, esto es otro negocio, igual que la carne, igual que todo. sí. Ya está la gente inventando cosas raras. El tofu con un poco de goma de no sé qué y me sale más barato y el tofu es de peor calidad y daña mi salud. ¿Cómo puedo encontrar un tofu de calidad? A ver, el tofu, como te he dicho, o sea, es relativamente sencillo de elaborar porque al final es coger la harina de soja y coagularla, o sea, no se le añaden más ingredientes adicionales. Entonces, no es como un ingrediente sobre el cual haya mucho manejo. Quiero decir, aquí, por ejemplo, sí que puede estar esa tesitud con el caso, por ejemplo, de hamburguesa o con Ya. productos en los cuales sí que hay mucha diversidad. Incluso cuando hablamos de mucha mezcla. hamburguesas vegetales, pues es un mundo muy amplio. Y hay hamburguesas vegetales que podemos decir pueden ser relativamente interesantes y otras que no son tan interesantes. O las bebidas vegetales, que ahora ya hay unas mezclas increíbles. Claro, las bebidas vegetales también puede ser otra apreciación de pues, si tienen más azúcar añadido, si tienen menos. Ahí sí que puede haber quizás más grises, podemos decir. Pero en términos generales, por ejemplo, con el tofu no pasaría esa problemática. Luego vamos a ver más alimentos, Sí. pero antes vamos a hablar de la tercera imagen. Para la gente que está escuchando esto en el coche, recordamos un poco la escena a la mesa, ¿no? Hemos visto un folio de calorías en el cual hemos comparado y hemos visto que tiene más impacto el queso respecto al tofu. Otro cartel relacionado al impacto y lo que afecta a la salud, afectando mucho más perjudicialmente a la salud, en este caso concreto el queso del tofu. Y ahora vamos a pasar a la última imagen, que es el medio ambiente, que me parece curioso, ¿no? Porque digo, hostia, se tiene poco a veces en cuenta el medio ambiente, más allá de el efecto, el cambio climático, que muchas veces la gente lo asocia a las fábricas que fabrican, no sé, metales o industrias. No se asocia nunca el impacto que tiene lo que me como con el medio ambiente. Y sin embargo parece un tema que sin embargo es muy importante y que es muy interesante, ¿no? Sí, es súper importante porque cada vez todas las guías a nivel de salud pública se hablan de guías saludables y sostenibles. Es decir, ya las recomendaciones de salud consideran la parte de impacto sobre la salud y la parte de impacto ambiental. Y la parte, podemos decir, interesante y bonita es que, podemos decir, en términos generales, llega a las mismas conclusiones, que es cuanto más consumo de alimentos vegetales integrales, tanto mejoramos la salud como también en términos generales el medio ambiente. Mejoramos el medio ambiente. Sí, hay como un win-win de una forma bastante clara en ambos ámbitos en este sentido. Incluso yo creo que el tema del tofu es muy interesante en esta parte porque seguramente había escuchado el tema del tofu, la deforestación, que la producción de tofu es muy grande y esto es el tema del Amazonas, que se habla mucho de este tipo de cosas, pero no sé si sabéis que el 80% de la producción de soja se destina a ganado. Es decir, a consumo humano directo, si no recuerdo mal, es como un 8 o un 9%. El 10% restante creo que es aceite, para producir aceite de soja, pero para producir, por ejemplo, tofu, de la producción mundial de soja es un 8-17%. Es decir, una cantidad muy baja. Como muchas veces se dice, es claro, la producción de algunos productos, por ejemplo, la soja, el maíz, está suponiendo deforestar, por ejemplo, el Amazonas, deforestar algunos ambientes, pero muchas veces esa deforestación es simplemente para dar la producción necesaria para que podamos alimentar a esos animales que en última instancia conforman la ganadería. Perfecto. ¿Vale? Vamos Dicho a valorar esto, en términos generales, o sea, en este caso, todo lo que son animales poligástricos, como por ejemplo la vaca, o como todo lo que es vacuno, tiene un impacto medioambiental bastante mayor. No sé si has escuchado el tema del metano. Lo he escuchado, sí. ¿Esto por qué es? Porque, o sea, las vacas, al tener o sea, ser poligástrico, es decir, tener varios estómagos, generan... Tiene varios estómagos la vaca. Sí. ¡Hola! Son- o Entonces, sea- ¿cómo decide a qué estómago hace la digestión? No, o sea, es mucho más complejo, por eso ellas pueden, por ejemplo, procesar el pasto, por ello lo del tema de la vitamina B12, que tienen microbiota que producen su vitamina B12, es decir, es Wow. totalmente diferente. Entonces eso también hace que produzcan mucho metano. Y el metano tiene un... Básicamente gases, o sea, Sí. se tira pedos. Sí, efectivamente. Literalmente. Además, eso es decirlo del tema de los Vale, pedos, vale, vale. efectivamente. Entonces, eso tiene un impacto medioambiental también muy grande y hace que respecto a otras, por ejemplo, al pollo o al cerdo, el impacto del vacuno sea mucho mayor. Y también vive más tiempo, entonces eso hace que también tenga un impacto sustancial. Ok. Entonces, claro, al final la producción de queso viene derivado de la vaca. Claro, indirectamente sí. Entonces, indirectamente, incluso Claro. si comparamos estudios muy interesantes, que incluso la producción de queso tiene más impacto medioambiental que a lo mejor, por ejemplo, producir gallina, incluso producir cerdo. Wow. Entonces, O sea, pero el cerdo, ojo con los purines, eso es una locura. ¿eh? sí, sí, pero claro, todo sobre todo derivado de macrogranja. Ya. Macrogranja donde se acumulan y es muy difícil un poco esos residuos, cómo los eliminamos. Wow. Y esa producción de residuos es un Entonces, como que en la foto finish. Efectivamente, pues entonces yo creo que de una forma bastante contundente, obviamente el impacto medioambiental en este caso del queso sería bastante alto, Vale. vamos a decir, vamos a ir incluso un poquito más, y en el caso del tofu, quizá no es, al tener ese ligero procesamiento, podemos decir que tiene un impacto Sí, tiene si es un algo de vegetal rastro. integral, pero bastante considerablemente menor que en el caso del queso. El queso Pues aquí así se queda la foto finish. Perfecto. yo creo que es Vamos a bastante ilustrativa.